Pam. Estamos con el mostrador en la clave, Federico Jonón, Mirko Macari. Usted quería decir, muy buenos días. Decir un punto sobre lo que está pasando en Venezuela. Dígame. No un punto, era la posibilidad de conversar. Que te estaba escuchando con el analista político internacional que estabas conversando hace un rato. Sí. Qué desastre los venezolanos. Es que un país tan lindo y la gente muy preparada. Muy preparable, uno lo ve con los inmigrantes, amable. De primer nivel y el flujo migratorio que se ha producido tratando de escaparse de ese desastre que ha llegado hasta Chile, pero en Colombia se ve mucho más fuerte. Nosotros tenemos un venezolano en el diario. Claro. Dos extraordinarios profesionales. Y eso es algo, si uno hace un foco grupo en la distinta gente que tiene empresas grandes, medianas, pequeñas, todos los venezolanos que se han contratado son muy buenos profesionales. En fin, hay ahí un desastre de proporciones. Cuando ya un país no funciona como para que la gente se tenga que ir para poder seguir viviendo y abandonar todos sus bienes, porque hay gente que muchos abandonan todo por irse. Eso te habla ya de un nivel de descomposición muy grande y provoca, por supuesto, consternación, ¿no? ¿Y en qué va a terminar eso? Eso es una noticia en desarrollo. Hay una alta probabilidad de que esto no solamente continúe, sino que se profundice porque las cosas están además establecidas desde un punto de vista de blanco-negro, digamos. Exactamente. Yo escuché parte del discurso de Maduro, que fue muy largo, pero escuché una parte y toda la situación se coloca en una situación de ellos o nosotros. Sí, perspectiva maniquea, claro, completamente. Completamente. Es una retórica que se está apoderando toda la política continental. Sí, por supuesto. Y se está y en eso no importa cuál sea el signo del gobernante, le conviene a muchos gobiernos claro. Colocar muy visiblemente a quién es el adversario o el enemigo. Eso es muy fascista, pues, independiente de que él se las pueda dar de izquierda. Porque eso reditúa. Pero la verdad es que no es de izquierda, es un discurso muy fascista. Y además, oye, lo cómo arrastra esto a la izquierda en general, a la centro izquierda y a la izquierda en general, es el peor botón de muestra que puede mostrar un proyecto que se dice de izquierda, que ya no es de izquierda, no es nada, un proyecto fascistoide, personalista, tremendo. Bueno, a la izquierda chilena de hecho ya le pega. Sí, pero yo te diría que, no sé si es que concuerdan conmigo, hace un par de años atrás, tú veías muchísima más gente en la izquierda chilena que salía a defender a Venezuela. Sí, pero todavía lo hay. No, por cierto, todavía lo hay, pero hoy día ya te queda bien circunscrito. Tú casi hasta puedes apuntar con el dedo. Las voces se empiezan a apagar ante la evidencia con el paso del tiempo. Sin embargo, creo yo que lo más complejo para todo el mundo de la centroizquierda, para cualquier proyecto alternativo a la derecha, es tener que enfrentar el demoledor discurso de la derecha respecto al peligro de que cualquier proyecto de otro tipo sea Venezuela. Claro. Eso ya lo vivimos en Chile. Y entonces, mal camino va a tener cualquier proyecto electoral alternativo o progresista en la medida en que siga existiendo Maduro. Maduro es la peor noticia para cualquier proyecto electoral de centroizquierda o de izquierda en el continente, porque la fuerza con la que la derecha usa Venezuela, y con razón, o sea, más bien dicho, fundamentada en hechos reales, para construir un relato de pánico respecto a lo que puede pasar en otros países que se le acercan, se le aproximan o se asemejan, es muy importante. Entonces, mientras las izquierdas no sean tajantes en la distancia y la condena con Maduro, van a estar debilitadas electoralmente. Claro, están debilitadas electoralmente. Es que es demoledor, porque no es un país que esté funcionando mal, es un país que ya no funciona, está en el suelo,
ha 10.000% provocado de inflación. una cosa tremenda. Y oye, millones de personas yéndose por las fronteras a lo que dé lugar, abandonándolo todo. Es un país ya desintegrado. Entonces, claro, uno dice, claro, el gobierno X no funciona en tal país, el gobierno de derecha en otro país no funciona, o se empeoró el país. No, aquí no es que se empeorara el país, se demolió el país. Sí, pero que incluso es mala la comparación de, mira, a ti también te pasa lo mismo. Porque claro, tú puedes decir, efectivamente, el flujo migratorio que ha salido escapando de Centroamérica y que está en la columna que quiere llegar a Estados Unidos, claro, en gran parte tiene que ver con Honduras, tiene que ver con El Salvador, que son gobiernos de derecha. Es que son países siempre han sido, sí, pues son países fallidos, son repúblicas fallidas. Exacto. Pero Venezuela no lo fue. Por eso te digo, por eso tú podías tratar de empatar diciendo, mira, ahí tú tienes gobiernos de derecha de las cuales la gente sale escapando con lo opuesto. Pero efectivamente esos son países que no han tenido o han tenido muy pocos años de una normalidad democrática o una normalidad en materia... Que son estados fallidos, nunca se consolidaron como estados exitosos. Ahora, que no es el caso de Venezuela. Convengamos también que Venezuela tiene un pasado en términos de lo que fue la política, llamémoslo así, aceptada durante mucho tiempo, que era una pantomima encubierta de probablemente los casos de corrupción más brutales que había en el continente. Bueno, sí, América Latina. No, está bien, pero no, nadie venga a decir, oye, pero es que los gobiernos del COPEI o los de la DECO, eso eran gobiernos que era un feudo. Evidentemente, se repartían tanto fue así, fue un feudo que le abrieron los brazos a que Chávez entrara y generara un apoyo popular gigantesco para poder justamente cambiar las cosas. Tú estás tocando un tema que es muy real. Cuando una democracia no funciona y es capturada y que algunos se enriquecen a costa de otros y la corrupción campea, ¿no? Porque eso estaba pasando en Venezuela. Si recuerda, Carlos Andrés Pérez se le demostraron cientos de millones de dólares que se había robado. ¿Sí? No 10 ni 20, cientos de millones de dólares. Bueno, como sea, buen punto. Pongamos el foco también ahí, porque una democracia que funcionó, porque Venezuela funcionó, no fue un estado fallido, fue un estado que funcionó, y la riqueza del petróleo le permitió hacer muchas cosas, pero también no cuidó su institucionalidad. México del por PRI. eso no cuidó. Por eso, pero no cuidó. No, funcionaba bien. Y funcionaba bien. Bueno, pero no cuidaron su institucionalidad. Es decir, por ejemplo, Venezuela no la cuidó y no se hizo lo necesario para cuidarlo y se deterioró, fue capturada por ciertos grupos, ¿cierto? Se repartían el poder un par de coaliciones y le abrieron la puerta a un Chávez. Parece que conocía la historia, ¿no? Es que eso te quería decir. Es decir, el punto es que en Chile tenemos que cuidar. Este país está en riesgo. Tiene una institucionalidad hoy día crujiendo. Cuestionada, digamos. No, y crujiéndose, es cuestión de ver una institución fundamental en cualquier república democrática, que su policía está corrupta y hay que intervenirla. Entonces, y eso la gente como que mira para el lado, va a haber un acuerdo político. Hay que cuidar este país, lo que tenemos es un bonito país, es un país que todavía funciona, pero que de un día para otro podemos cerrar la pestaña, abrir los ojos al día siguiente y puede estar sin funcionar. Sí. Podemos tener una crisis, pero mayúscula. Por eso las democracias en América Latina son son sistemas de poder oligárquico todas. Entonces cada cierto tiempo eso hace crisis. Y el punto es, en el momento de estadio de evolución de la humanidad en el que estamos, o tú das el paso hacia la profundización de la democracia y hacia una suerte de relativización o apertura de las oligarquías a repartir el poder. El poder de la riqueza, el poder de las decisiones políticas, el poder comunicacional, todo. O vienen las figuras salvíficas que dentro del juego democrático, dentro de los procesos electorales, se transforman en los hombres fuertes que está en el ADN de los latinoamericanos, de todos los países latinoamericanos. Entonces,
en vez de aparecer alguien en Venezuela que a la corruptera oligárquica de la DECO y el COPEI, ¿no? Organizara una estructura de repartición del poder paulatina, institucional, etcétera, viene la figura salvífica que es Chávez. Y que normalmente termina mal y siempre ha terminado mal la figura salvífica. La figura salvífica, salvo en el caso de países como Costa Rica o Uruguay, que son los únicos, o sea, los que encabezan las listas de democracia que funcionan en el continente. No hay democracias más democracias que funcionan en el continente. Salió un estudio esta semana. The Economist. No, claro. Curioso. El resto habitualmente retrocede. Y aparecen, ya estamos viendo en Chile figuras salvíficas. Hombres fuertes, que prometen usar todo el peso de la autoridad y la ley. Lo que pasa es que lo hemos conversado antes. Lo hemos conversado antes acá. Y por lo menos yo lo he hecho el hincapié bastante. La definición que en Chile se tiene del líder o de la lideresa, para ponerlo en términos amplios, una de las condiciones para que a ti te consideren líder político es que tú seas rotundo, severo, sin matices, duro, que tengas que romper todos los huevos que tengas que romper. No existe la lógica del líder que aglutina, que coordina. Que es un grado de descomposición, claro, porque cuando las cosas funcionan bien, no es así. Líder es el que promete que yo voy a descabezar a todas las personas y van a salir todos los tipos que están acá. Eso es lo que estáis esperando tú. No, eso es una señal ya de descomposición. Es un buen punto. Es la mirada que uno tiene del patrón. Tú necesitas, más que un líder, necesitas un patrón. Eso cuando una democracia ya no está funcionando, sus instituciones ya están debilitadas. Cuando los grandes líderes del mundo en general, si bien tenían las facultades de poder hacer cosas determinantes, básicamente lo que hicieron fue organizar y unir gente, organizaciones y voluntades detrás de un proyecto común. Mucho más que, oye, yo voy a mandar militares a la Araucanía. Que era el líder extraordinario. Él no se va a poner, pero nunca en la primera parte ni en la primera fila a hacer algo. Pero sí, vamos a mandar el comando jungla. Van a mandar el comando jungla. Aplaudiendo. O tú dices, yo claro, descabezaría, pero totalmente a todas las personas que, qué sé yo, no comulgan con determinada posición de idea. ¿Qué? Este es un líder, este es el gallo que se necesita. Eso no es necesariamente un líder, ese es un dictador. Y es la señal de descomposición del sistema. Y por eso que yo quería poner el punto en lo de Venezuela desde acá, de Chile, solidarizando, por supuesto, con el pueblo venezolano, que esto está pasando pero tan mal, que está provocando una crisis migratoria, un país que está demolido, pero poniendo el foco en lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando alguna cosa falla y es tan grave la falla como que ocurre en Venezuela, hay que mirarse. ¿Nos puede pasar? Sí, nos puede pasar. ¿Estamos cerca? Sí, no estamos tan lejos. Por lo que estás diciendo tú, ya están asomando los caudillos, las figuras beatíficas, las instituciones están empezando ya no a funcionar, están crujiendo, el binominalismo ha llevado a un desastre en la configuración de los principales órganos de la República. Yo creo que Lago en ese sentido tiene razón cuando ve con proximidad al punto de no retorno. Yo creo que ya pasamos al punto de no retorno en el siguiente sentido, de que el momento de visualización de esta crisis institucional y de los déficits profundos del sistema que ha inspirado en el país desde el año 90 en adelante, se da en el 2011, se da con el movimiento del 2011. El movimiento de los estudiantes visibiliza ciertas fracturas, sí, ¿no? Y el gobierno de Bachelet representa una oportunidad de corregir desde dentro del sistema eso, y eso se va por la borda, se va por el tacho. Es decir, el balbuceo de una asamblea constituyente
es un indicio de un replanteamiento, de un rebaraje justamente del tradicional poder oligárquico de la élite hacia formas de mayor participación y de legitimidad del propio sistema democrático, y eso sin lugar a dudas era una idea virtuosa, ¿no? Junto con mostrar los excesos del modelo neoliberal en materia de ámbitos de la vida social y política como la educación, etcétera, que están entregado a la regla del mercado, y entonces es muy grave lo que pasó con el desastre de Bachelet, porque yo creo que ahí se fue por la borda la oportunidad que había de hacer desde dentro un proceso de cambio gradual y consensual. Era ahí el momento del pacto, pero la élite del Partido del Orden simplemente prefirieron pitearse ese proceso y pegarle un balazo en la cabeza y apostar a que volvían completamente por el viejo orden de control y poder en la figura de Piñera y Chadwick. Y eso es lo que se vende, ¿no? Y eso está demostrándose evidentemente que ya no es posible, porque la dinámica de este gobierno, la dinámica de película de los tres chiflados, o sea, yo veo el proyecto de ley de educación que presentan ayer y eso es los tres chiflados, es decir, no tiene ninguna viabilidad. Y le ponen nombre interesante y es la retroexcavadora, es intentar retrotraer. Claro, pero ni siquiera para verdaderamente hacerlo como un proyecto político, es simplemente porque probablemente están perdiendo votos en su sector y van a tratar de levantar bandera, como fue el proyecto Aula Segura, que toquen la sensibilidad de esos votantes. No tiene ni una posibilidad y que no sirve para nada de pasar ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Entonces eso ya los tres chiflados. Entonces me temo que ya estamos en el punto de no retorno, que este gobierno simplemente va a perforar más aún y va a profundizar y ahondar esta crisis, y si es que termina vamos a llegar a un proceso electoral bastante polarizado. Sí, yo creo lo último te lo secundo. Yo creo que efectivamente se va a llegar a una situación electoral en la próxima elección extraordinariamente polarizada. Lo de los tres chiflados no. No, yo creo que, te repito, yo creo que por la forma en que incluso salió este proyecto. Si este proyecto, ¿dónde está el proyecto en el paquete de medidas que el inventaron para Piñera lo que dice Mirko, habló en campaña? Esto es para hacerle cariño a su gente. Es para polarizar, para que se tensione la cosa y así se ordena el votante de derecha detrás del gobierno. Exactamente, yo creo que esto tiene que ver con esas típicas cosas que a la gente tú le dices, ¿no te gustaría que tú fueras quien escoge el colegio de tus hijos? Claro, el derecho de los padres. Por supuesto, claro. Ahora, eso funciona cuando tú tienes cupos completos en donde sea. Cuando tú tienes capacidad limitada, ¿cómo se escoge el colegio de los hijos? Bueno, las personas que tienen recursos van a colegios particulares. Las personas que no tienen recursos tienen que buscar la forma en que sus hijos entren a esos colegios, y normalmente esa forma tiene que ver con lo que más le ha gustado siempre a Chile, que es que los colegios escojan a los padres y a los hijos en la forma en que hasta ahora había sido el colegio, la escuela como una prolongación de la casa. Exacto. Y por lo tanto tú tienes, por ejemplo, una situación que parece ridículo que uno tenga que explicarla, que es una situación donde tú descremas de los postulantes a aquellos que han sacado las mejores notas, te entran a tu colegio y tú aplaudes después porque tienen buenas notas. Pero si la discusión ya se dio y el país ya la zanjó, y ayer a ti te lo explicaba muy bien Alejandra Radia de Educación 2020. El otro día Macarena Segovia lo explicó muy bien. Que no es la ministra de Educación de Corea del Norte. Entonces, respecto de que había un consenso y la evidencia de todo el mundo educativo respecto a que en lo grueso, en esas materias el proyecto de educación iba de acuerdo a los tiempos, a la evidencia de los tiempos, para donde tenía que ir, y etcétera. Entonces, fue uno de los pocos aportes que logró hacer en educación el gobierno de Bachelet. Claro,
por eso que estamos los tres chiflados, porque simplemente esto es para agitar, para polarizar, porque no tiene ninguna posibilidad de pasar ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, donde afortunadamente, ¿para qué sale el presidente? No, el mismo día que va a Chadwick a la Araucanía a avisar que hay oficina para las víctimas de la violencia, porque se están desfondando por la derecha. Por supuesto, Eso no sé, es eso todo. lo entiendo. Y tú tienes Es una operación de propaganda. Y tú tienes que apuntalar Agitación y propaganda, exactamente. No, está bien, a lo sí, Lenin. eso se entiende y además varias personas con los cuales uno a veces conversa que tienen que ver con el gobierno te dicen, oye, la cosa está media delicada y se están haciendo un montón de cosas y de hecho no me extrañaría que surgieran una serie de nuevos proyectos que buscaran lo mismo, que es como hay que tomarlo en serio. Claro, sí, por cierto, pero ese es el punto. Hay que tomar distancia y saber que es una operación de agitación y propaganda. Sí, pero no hay que tomarlo para el chuleteo. Yo creo que estas cosas son indicativas de determinadas cosas. Cuando Chilezuela empezó a funcionar, uno se rió a carcajadas, jaja, Chilezuela, y te pasaron una planadora por arriba a la oposición. Y a la actual oposición. Uno con esta mirada autocomplaciente y bien qué sé yo, mirada de que uno tiene más cultura que los demás países de América Latina, dice, oye, mira, pero con esta cosa de Chilezuela, qué cosa más burda, mira la cuestioncita. Aquí en Chile no pasa eso, pero te pasaron un camión por arriba de la cabeza. Lo que pasa es que con dos frames. Sí, pues, las operaciones de agitación y propaganda no es lo mismo hacerlo desde la oposición para ganar el gobierno que hacerlo desde el gobierno. Cambia toda la dinámica, es completamente distinto. Sí. Completamente distinto. Bueno, en fin. Estamos en noticia en desarrollo, como dicen los periodistas. Veamos los tres chiflados. Larry, Moe y... ¿Cómo se llama el tercero? Y el pelado. Claro. No, el pelado era Larry, parece. ¿Era Moe? No, Larry. No, Larry. Moe era el que el peinaba a los Beatles. Sí. Estamos esperando el meme en 3, 2, 1. No, si todavía no ha llegado nadie que nos diga cuáles eran los nombres de los tres chiflados. Pues ya nos acordamos de dos. Sí. ¿Y cuál es Larry y cuál es Moe dentro de este gobierno? No sé. Ahora un paréntesis. Es bien sintomático cuando tú tienes que recurrir a proyectos de ley que nunca jamás planteaste en tu campaña. Y que no tienen viabilidad. Y que probablemente no tienen viabilidad, que tú los sacas rápidamente de un escritorio aquí y los tiras arriba de la mesa y le pones nombre y tratas de hacerlo parecer por... Es bien sintomático de la debilidad de un gobierno cuando tú tienes que recurrir a medidas de este tipo para que justamente, como dice Mirko, no se te vaya no se te defonde el ala por el lado más extremo, digamos. Y porque estamos con un problema, yo creo que el gobierno no puede no tenerlo claro. Evidente. Y no solamente un punto político de lo que estamos hablando que se le fonde, sino que está retrotrayéndonos al tema institucional de un país que está deteriorado, que sus instituciones ya no están funcionando. Tenemos el tema carabinero, del ejército, todas estas instituciones que son muy importantes. La política misma. La iglesia, el binominalismo extremo que ha llevado a un deterioro en las instituciones fundamentales, al nombrar ministros, en un tribunal constitucional, en una Corte Suprema, se prima por temas de alianzas y de fuerzas políticas y de tendencias políticas del escogido sin escogerse necesariamente a los mejores. Y ahí, ¿a qué decir el Tribunal Constitucional? Es decir, que le llaman tercera cámara, pero es mucho más que eso. Es un órgano de mantención de poder de las minorías, por eso le llaman contramayoritario, de las minorías, que ha demolido importantes proyectos de ley consensuados en el Congreso por los representantes de la voluntad popular. Y todo eso, y podemos seguir mucho rato evidenciando temas de deterioro en la institucionalidad, nos hace poner el foco, decir, chuta, quiere decir que este país puede seguirse deteriorando si alguien no hace algo. Y el gobierno no está en condiciones de hacerlo porque no tiene ni una capacidad política hoy día para hacerlo. El gobierno es parte del deterioro. La dinámica con que se está gobernando es parte del proceso de aceleramiento del deterioro. Por eso te digo que si este gobierno, si es que termina, vamos a llegar a una elección muy polarizada y muy caótica, digna de los tres chiflados. Curly,
Curly ya era- varios tuiteros ya Sí. no. Bien, gracias. Ahora, se equivocó como lo escribió el que lo mandó, y dice Curly, dice JS Gumucio, que lo pone Curly, pero es Curly sin E. O sea, Iván Weissman. ¿Verdad? No, porque el Curly es el gordito. Sí, pues la semejanza No, física. no tiene nada. Iván es un gigantón. Iván es es más más- parecido a Obelix. Es mucho más parecido a Obelix de Iván- Asterix que a Curly. Iván es más feo. Iván es un poco más feo. Es un poquito más feo. Oye, pero las mujeres lo encuentran tincudo. Ojo, No, ojo. porque no alcanzan a verle la cara porque está muy alto. Po. Está tan arriba la cara de Iván Weissman del suelo que lo deben encontrar tincudo. No, pero no. Ya vamos a hacer una pausa y volvemos. Hora clave. Son las 8:57 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 3 de la tarde de lunes a viernes, Hola Deportes. Somos la voz del deporte olímpico nacional. Cuando uno habla, diríamos, de tenis de mesa, aparece el nombre inmediato de Tony. Cristian de Tony, aquí en el estudio principal. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un agrado acá con grandes próceres del deporte paralímpico y más contigo, que habitualmente las conversaciones son francas, directas y sinceras, así que feliz. Juan Antonio Belmar y el team de todos los deportes te llevan a los grandes eventos deportivos de Chile y el mundo. Vamos a ir inmediatamente a Rosario, donde está nuestro director Juan Antonio Belmar, en vías de los Juegos Suramericanos de Playa. Buenas tardes, de Hola Deportes o de Sur Media. Estamos en Rosario, donde se mantienen la visita de los delegados y los jefes de misión de los 14 países en competencia. Hola Deportes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. 92.9. Somos deporte. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. A las 8 de la noche, de lunes a viernes, en Clave Deportiva. Nos tomamos con humor la actualidad del deporte. Hola querido ingeniero Manuel Pellegrini, ¿qué tal? ¿Cómo está? Very good, happy New Year. Pasé una gran party en London. Lo que estoy pretendiendo es seguir extendiendo la carrera de tantos chilenos que han pasado bajo mi mando. Matías Fernández terminó mucho mejor jugador, lo mismo Vidal cosas. Y ahora a Gary Medel le quiero destruir la carrera. Oye, pero quiero Por favor, no, don Pele, lo necesitamos. Quiero hacerlo crecer como player. Chico Peñailillo, Pancho Aguiluz y Manny Grant no dejan títere con cabeza. El traductor Nicolás Peric, a comienzo de año, terminó jugando en segunda división. El traductor loco. ¿Terminó jugando? No, ni siquiera. El traductor loco Abreu, que llegaba como gran figura del italiano, terminó jugando en segunda y haciendo un programa en Fox Sports. No. Eso es bueno. El traductor Chiqui Cordero lo echaron cagando a la Católica. No jugó mal la... No alcanzó a jugar un partido en Argentina. Arangui, Galdame. ¿Eres mufa, Mané? Quiero entrevistar a... Mané, ¿eres mufa? Le dio la mano a Pinilla, mira cómo se fue a Colón de Santa Fe. Pero la mano le dio po. A la luz de lo que ha pasado este año, creo que sí. En Clave Deportiva, de lunes a viernes a las 8 de la noche. 92.9. Somos entretención. Somos la clave. Estamos con el mostrador en la clave. Bueno, han pasado varias cosas. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, viajó a la Araucanía, que tiene audacia, tiene audacia, porque ir a meterse allá, no te digo porque le pase algo, sino que porque, como de hecho lo dijo Aucán Wilcamán, que era una provocación la ida de Andrés Chadwick. Y se mandó una frase bien desafortunada el ministro del Interior cuando señaló que el papá de Camilo Catrillanca debiera tener un poco más de reflexión y ponderación. Chuta,
O sea, yo no sé. Cuando le asesinaron al hijo. Le asesinaron al hijo. O sea, absurdo. Cuesta que cada uno se ponga en los zapatos, qué grado a veces incluso de ponderación o de reflexión o de calma puede tener alguien cuando te matan a un hijo, digamos. O sea, a la única persona que probablemente uno tiene que comprender que puede estar un poco salido de todo su centro y su eje es probablemente las personas más cercanas a quien murió. Solo te habla que está mal Chávez, po. Yo lo encontré curioso porque está mal, no sé si está perdido, está fuera de órbita. Y está tratando de demostrar que tiene cierta conducción y no tiene conducción. Pues está desorientado. Pero lo positivo dentro del asunto, si tú quieres, es que aquí hay dos formas eventualmente en el corto plazo en las cuales tú puedes intentar generar algo distinto a lo que hay. O tú te vas a la Araucanía y te reúnes básicamente con el sector de colonos o agricultores o de las personas que son las otras víctimas de todo este conflicto y te haces fuerte ahí y planteas un poco la salida de la admisión justa del programa. O sea, o tú tiras algo para favorecer o felicitar o, qué sé yo, agrupar a ese sector más duro, o tú tienes que hacer un acto inédito de puente para intentar recomponer confianza, y particularmente con el mundo mapuche. Y no sé exactamente para dónde va a salir ese tiro. Bueno, es que están desactivados, pues van para un lado y para el otro, están bandeados, como se llama, ¿no? Entonces, el gobierno no solo se echó al mundo de la centroizquierda encima, al activismo mapuche, redes sociales con lo de Catrillanca, sino que producto de la crisis, ¿no? Y de la necesidad de golpear a Carabineros, sacar a Soto para quemar ese cortafuego, que era para poner ese cortafuego que era antes de Chadwick, justamente quedó desactivado el gobierno por la derecha. Y ahí salió Kass a pegarle, y eso Orado Profundo la semana salieron a pegarle pasada, a él y a Espina, ¿te acuerdas? Sí, pues la semana pasada y antepasada estuvieron los empresarios de la Araucanía en La Moneda, pidiendo respaldo a Carabineros, pidiendo mano dura, esa etcétera. es la otra. Entonces, evidentemente que Chadwick están tratando de hacer una suerte de están en un equilibrio, haciendo un equilibrio precario, porque no hay una definición estratégica de ese equilibrio, van viendo de acuerdo. Esta semana que pasó es sin lugar a dudas la semana más mala y compleja políticamente para Andrés Pío, Bernardino, Chadwick, Piñera, pero lejos. Es decir, la amenaza de la acusación constitucional, el clima de rumores del que anduvo dando vuelta el martes, que de cambio de gabinete, de que salía la figura de Chadwick, mostró que el agua nunca se había acercado tanto al bote. Es como cuando está pegando, el bote está moviendo y el agua está pegando y caen algunas gotitas adentro. Entraron esas gotitas. Entonces, lo que tú ves es que este tema no está en absoluto despejado. Y el gobierno está errático, particularmente el ministro del Interior está errático porque está tratando de sortear las coyunturas. No hay una estrategia. A Alfredo Moreno, que está hábilmente fondeado, creo yo, mientras se resuelve el tema policial. Pero apareció sí, los últimos 2 días sí, en actividades públicas. Algo. No se lo ha empoderado ni se le ha puesto en la agenda de diálogo de Plan Araucanía con la fuerza que debería haber ocurrido si tú querías calmar las aguas por el lado del movimiento indígena. Recordemos que el ministro Moreno se juntó con el padre de Catrillanca. Así es. Ahora yo eso a nivel simbólico muy importante. Ha sido subvalorada. Sí. Ahora déjame decirte una cosa. Si tú fueras Alfredo Moreno, este no es tu momento. No, tú no puedes entrar a competir con Andrés Chadwick a ver qué gallo tiene. No, tú lo que tienes que esperar que se muera. Esperar que, claro, si es que va a caerse, que se caiga todo lo que se tenga que caer y ahí tú entras. Pero tú no puedes entrar a competir con Andrés Chadwick. Exactamente, obvio. Menos si es que el presidente le ha dado un espaldarazo público tremendo hace 2 días. Y por lo tanto Alfredo Moreno, que
no te estoy diciendo de que tenga ganas de hacer esto, pero por las funciones que cumple su ministerio tiene que estar metido en esto. Si el Ministerio de Desarrollo Social es el que lleva la Araucanía. Bueno, es lo que era el plan original, lo que pasa es que se enredó con la mano dura que intentó dar también señales. Se enredó por la ausencia de estrategia, es muy grave cuando los gobiernos no tienen estrategia, solo tienen táctica. Claro, es que la única visión de estratégica la estaba dando Moreno. Lo que pasa es que le horadaron y toda la tontera del comando jungla, la muerte de Catrillanca, desestructuró. Pero yo creo que Moreno tiene que esperar y después tratar de armar algo. Yo creo que el único que tiene capacidad política. Pero solo en la medida en que haya una definición absoluta del gobierno de que el camino es la solución del problema político en la Araucanía. Es una decisión de Piñera que no ha tomado. Ni la va a tomar, porque eso implica pagar costos con su electorado en la región, pagar costos, y está mostrando que no está dispuesta a pagar costos. Y yo creo que Hualcamán tiene razón de que es una provocación la idea de Chadwick para allá, si no correspondía, si el mundo mapuche viene pidiendo la salida de Chadwick reiteradamente y justificadamente. Entonces que se vaya a meter allá y además le mande ese recado al papá de la víctima es absurdo. Sí, es una señal para su gente, tratando de nueva operación de propaganda, ¿no? Agitación y propaganda. Recordemos que a Catrillanca no solo lo mataron, lo asesinaron los carabineros, sino que además lo difamaron, diciendo que andaba armado, que andaba disparándole a los carabineros y que por eso que andaba robando. Oye, y además lo mataron. Entonces, ¿qué se le puede pedir al padre de la víctima? Padre de la víctima, por lo demás, muy, muy político y ponderado para lo que cualquiera de nosotros sería si nos hubiera pasado a un hijo nuestro. Acuérdate que se reunió con Moreno, dando una imagen política de ganas de conversar y que el problema se solucione y dar pasos hacia la solución del tremendo problema que se le denomina como conflicto mapuche. Yo no sé si alguno de los que estamos acá, le atendería a un ministro del gobierno que asesinó al hijo y que lo difamó. No, sí. ¿Dónde está lo fuera de foco, o lo destemplado del papá de Catrillanca? ¿Dónde está? Al contrario, dio todas las señales de ponderación y de manejo político. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que ahí fue una frase muy desafortunada. Una provocación. De Chadwick y mira, voy a pensar bien. Son de esas típicas frases que se dicen automáticas. Cuando a ti hay algo que te dicen y no te gusta o algo de ser desplazado, tú en la política te has dado cuenta, hay personas que automáticas dicen, mira, yo creo que éramos moderados. No, pero Chadwick no creo que lo haya, yo creo que fue una provocación. Está bien, pero ¿cuál es el sentido de provocar al padre de la víctima? O sea, nadie puede hacer una cosa como esa racionalmente porque sabes que todo se te viene en contra. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que dijo una frase para salir del paso que fue estúpida. Que es la típica cosa que se dice, lo que tiene que ser en otras circunstancias, cuando tú tienes un presidente del sindicato que está pidiendo no sé y llega la contraparte y dice, mira, yo creo que éramos sentarnos un poquitito, calmarnos, reflexionar. Tiene sentido. Pero cuando le estás hablando a una persona al cual le metieron un balazo por la nuca a su hijo y lo difamaron, tú comprenderás que no tiene mucho sentido. No está jugando, te insisto, operación de agitación y propaganda y provocación al contrario. Cuando lo que debió haber hecho, y todavía está a tiempo, ojalá lo haga porque eso va a facilitar todo, es dar un paso al costado, como le ha pedido mucha gente, entre ellos el mundo mapuche, porque hoy es un obstáculo, no es un facilitador, es un obstáculo. Claro, ese es el problema. Y como es un obstáculo, está empecinado como obstáculo y tirando frases al aire provocadoras, ¿no? Sí, bueno. Yo tengo la impresión de que esta cosa, desgraciadamente, está en un compás de espera a la próxima filtración. A la próxima. Yo te digo, ¿sabes y evidentemente cuál va a ser la próxima filtración? Hay dos posibles. A ver. O el audio de quien dio la orden de disparar, que lo hemos conversado acá,
a ese carabinero, porque ese carabinero recibió una instrucción. Recordémonos que son carabineros antiguos. No hay ninguno que tenga menos de 20 años de servicio de los 4. Son carabineros fogueados. No llegan y disparan, sino a un cabro joven que se puso nervioso. Pero un poquito. Entonces ahí hay un audio que se va a filtrar en algún momento, no me cabe duda. Y el otro, el audio que anunció el general, ¿cómo se llama? De apellido italiano. Vitoriano. Y que Chadwick estúpidamente salió por el lado diciendo que no entendió bien. Es absurdo, ¿cachai? Pesca otro teléfono y llama. La interferencia. ¿Te das cuenta que ese audio, cuando se filtre y que no tenga interferencia, son las dos cosas que van a ponerle más presión a este tema? Yo le tengo más fe al primer audio que al segundo, porque el segundo no sé. Bueno, pero te digo, porque yo pregunté el otro día a algunas personas que saben de este tema. ¿Cuáles son las condiciones por las cuales tú podrías dispararle a alguien que está frente a ti? O sea, tú le disparas desde la espalda. Y hay dos posibilidades, me dicen. O tú recibes una orden de disparar, o tú has recibido disparos y las personas están yéndose a la fuga. Pero tú has estado en una situación donde has recibido balazos y por lo tanto estás automáticamente... Y si descartamos lo segundo, solo te queda lo primero. Y por lo tanto estás automáticamente autorizado a responder el fuego. Bueno, defensa propia. Pero como tú muy bien decías, la tesis del enfrentamiento se cayó absolutamente, y yo creo que se va a caer más en el timeline que van a hacer los fiscales. Y por lo tanto queda la pregunta de quién le da la orden de disparar al carabinero. A un carabinero fogueado. Sí. Que eso es importante porque podría haber sido, un cabro recién salido, oye, de la academia, oye, de la formación express que se le da a algunos carabineros y lo tiraron para allá, oye, armado con unos tremendos fusiles y se puso nervioso. No es el caso. Estamos hablando de carabineros con mucho oficio, mucha experiencia, muy fogueados. Hay una orden, sí, es evidente que hay una orden. Es que no puede ser de otra manera. Exacto. La otra manera sería de que el carabinero toma la decisión por sí solo de disparar 12 veces sin que nadie lo pare. Claro. Hasta que, sí, absurdo. Eso no es así. Sí, le pega no es así. Entonces, ahí tenemos un audio que se va a filtrar. Y estamos esperando. Lo raro es que... Claro, y esas noticias, los audios, las pruebas, generan climas. O las imágenes, cambian los climas de opinión. Entonces el desorden de la oposición se puede transformar repentinamente en orden por efecto del clima, creo. Y ahí caemos en la democracia cristiana y el rol que está jugando, y que yo creo que nadie lo entiende bien. No sé qué interpretación se le puede dar. Está negociando nomás. ¿Qué? No sabemos todavía. Todavía no se sabe, pero que... ¿En qué anda Chaín? Lo que está haciendo Juan Chaín es negociar, porque... No me digan a mí que la acusación constitucional puede volar si es que va a pasar casi 2 meses hasta que después de una comisión que evalúe la batalla jurídica en marzo eventualmente se tenga que... Chao. Absurdo. No tiene ningún Chaín, ¿en qué anda Chaín? ¿Qué está negociando? Una portada, que no leí la nota, pero venía una portada ayer en la segunda demoledora con Chaín. Como que nadie sabía para dónde iba y no se podía negociar. Ahora, con él. Yo no lo entendí. Como que adentro no tenía... yo no lo entendí. Pero yo creo que lo estaban apoyando, yo creo que lo estaban mostrando. No, es que tiene dos lecturas. Tiene la lectura del vacilante, del dubitativo, pero la otra lectura es que a través de esa vacilación y su actitud dubitativa y veleidosa y todo eso, oye, está agarrando un poder muy grande. Justamente pues lo digo, contrario. Están los dos. Yo exactamente igual que como lo veo. Permítanme diferir en el socio impredecible es el titular. Sí. Socio impredecible. Están hablando que es malo en una primera mirada, pero la segunda. Jorge Navarrete, Jorge Pizarro y Claudio Fuente analizan las cambiantes posiciones del presidente de la DC, Fuad Chaín. Y lo que yo veo de Fuad Chaín es que es un tipo que está negociando. Claro, pero no sé todavía qué negocia. No sé qué negocia, pero está... pero está negociando algo. No sé exactamente qué. Sé que no es esto. Ya, pero ha convertido a la democracia cristiana de ser arroz graneado y no cortar nada en un partido que está negociando y que lo necesitan para que no caiga un ministro del Interior
y para otras cosas más. El estilo vacilante de Chaín confunde a la oposición, a la moneda de su partido. Sí, pero ojo, confunde. Pero mira, estamos hablando de él. A eso me refiero. Yo creo que esta semana quedó mal, porque no resolvió bien el Es decir, asunto. a mí no me gusta lo que está haciendo. Yo creo que en política hay que ser mucho más claro. Y este gallo no es claro. Es como zigzagueante. Bueno, ojo. Pero está con más poder que antes. Ahueonado, decís tú. No, estamos hablando de la democracia cristiana, hombre. Es el partido que probablemente está más tironeado históricamente en todo orden de cosas sobre qué tomar una decisión resuelta o no resuelta. Él no está liderando un partido que está internamente fracturado, que no tiene una línea clara, que tiene grupos enfrentados, eso viene hace rato, y por eso aparece Silver, que quiere llenar ese espacio desde la presencia de la Cámara de Diputados. Entonces él tiene un tema interno, no ha construido su poder interno, entonces por eso que ese titular. Y está tratando de construirlo de esa forma. Está tratando de amarrar cosas, tiene un sector de diputados del partido que es minoritario, pero dadas las actuales circunstancias muy poderoso, que tiene que ver con la línea concertacionista, la candidatura de Goich, nada con la izquierda, etcétera. Y hay otro que quiere estar completamente, incluso encabezando y liderando la oposición, con la nueva mayoría, con el Frente Amplio, etcétera. Entonces eso no lo han resuelto bien. Es una realidad. Y además dentro. Una realidad, pero se ha convertido en un actor y no lo era. Y hoy día es un actor. No, del minuto que el presidente de la ADC y el partido que armé es un actor. Pero esta semana él más perdió que ganó. Claramente. O sea, no quedó claro su juicio Chaín. Pero perdóname, si el objetivo de Chaín, pensémoslo de la siguiente forma, si el objetivo de Chaín era descomprimir la acusación constitucional, ganó por paliza. Eso es lo que te quiero ganó decir. Por paliza. Que ese titular que estamos mencionando. La acusación constitucional desapareció. Tiene dos miradas. Ustedes están jugados por una. Y yo también creo que lo deja mal. Pero lo curioso, y aquí vienen las complejidades de los discursos, y por eso un buen titular puede ser muy complejo, es que también tiene una segunda mirada. Lo convierte en un actor hoy día, un pivote de la política, siendo que ¿quién es Chaín? Chaín no es nadie. Pero hoy día está con un poquito de manija, y con manija la está mostrando, usando por debilidad, por lo que sea, porque obviamente que está débil dentro de la ADC, pero a nivel nacional y de los conflictos a nivel nacional, hoy día es un actor, pudiendo no serlo. Y lo es. Entonces, a eso me refiero. Yo coincido en que no obviamente es un triste papel el que está desempeñando. Esa es mi opinión personal. La democracia cristiana quiso evitar que se presentara una acusación constitucional contra el ministro Chadwick. La gestión de Chaín fue impecable. Lo logró y que está negociando lo que no sabemos, ¿cierto? Pero no toda la DC quiere eso. No se puede decir la DC quiere. La DC quiere y no quiere, un sector quiere y otro no quiere. Ese es el problema. La pregunta es si eso Chaín lo está resolviendo bien, y a mi juicio no, porque yo me había quedado con la misma sensación de irresolución que expresa el titular. Eso era todo mi punto. Y por lo tanto, por eso aparecen figuras como Silver tratando de llenar ese espacio. Vamos a ver. Eso es lo que yo veo, ¿no, Fernando? Sí. Silver está diciendo, no, clarito, estamos con la oposición. Sí, no, es que además hay... Bueno... la democracia cristiana hace bastante rato que tiene esta fragmentación entre dos posiciones y acuérdate de todo lo que ocurrió con la candidatura de Carolina Goich y todo lo que se reveló internamente, y yo creo que no tienen resuelto eso, pero lo que sí tienen resuelto, o por lo menos tienen una resolución, es la conveniencia de adoptar o no adoptar una facultad política que es probablemente la más severa que tiene la Constitución, para aplicarla a un ministro del Interior que no es un ministro desconocido, que eso también tiene una preponderancia. No es Rodrigo Ginspeter, que venía llegando y que era amateur y que no sabía mucho, que le hubiesen tirado una acusación constitucional pero sin que se le hubiese caído el párpado, o una persona que provenga de un partido, qué sé yo, de la UDI, o donde que son más... No, este es Andrés Chadwick, que es un personaje con el cual ellos han hecho centenares de veces negocios. Sí, y por lo tanto, mira tú la defensa que le hace cerrada a Jorge Burgos.
Sí, pero diluir la Claro, cosa. por eso Se han tiene hecho un 1000 sector, veces negocios pero diluir la Jorge cosa. Correa, Burgo, tiene una serie de personajes que defienden dentro del partido a Chadwick. Sí, Y otros que no. pero es evidente, bueno, todos los presidentes de partido tienen que jugar frágil equilibrio. Lo que pasa es que aquí en la DC es aún más evidente, más fracturada que otros, y en una situación muy compleja porque se le acabó su electorado. Su electorado no se le acabó, pero se le achicó notoriamente. Y tiene que decidir si está en la oposición o no está en la oposición. Si está como tratando de cuadrar el círculo. Y en esas circunstancias digo yo que él igual ha ganado como figura política. ¿Sí? Más allá, porque no era nadie. Hoy día es una cierta figura política que está jugando hasta este papel de indefinido, este papel si que la intención de Chaín era impedir que, lo logró, que se acusara Andrés Chadwick fuera acusado constitucionalmente, se logró. Claro, ¿y eso qué significa? ¿Dónde está la DC hoy día? ¿Sigue en la oposición? Claro, está dividida, una parte sí, una parte no. ¿Va a terminar apoyando al gobierno? No, yo creo que sigue en la oposición. No, sí, pero que puede ser que se dé este goteo de gente que se va, tipo Mariana Elwin, que creo que se juntó con la sí, pero Mariana Elwin no es nadie a nivel electoral en la DC. Sí, la DC se ha disminuido mucho, está tensionada por todos lados. Sí, pero es un partido todavía, Pero todavía es un partido pequeño, pero es un partido que tiene que tomar definiciones y está liderado por un tipo que ha jugado a no tomar decisiones y a desactivar cualquier decisión de fondo, como era apoyar una acusación constitucional contra Chadwick con toda su importancia, ¿no? Con toda la relevancia que tenía. Y ese es su juego hoy día. Yo creo ¿Qué está negociando? No sé, pero ese es su juego. Yo tengo la impresión... Pero lo reciben con mucho cariño en la moneda. Sí, pero yo tengo la impresión que el análisis va un poco por la siguiente vía. Tú tienes dos opciones. Tratar de impedir que haya acusación constitucional porque tienes tu partido dividido, o visibilizarse la crisis del partido cuando tengan que ir a votar una acusación constitucional y tú veas que el partido se dividió, que tú no puedes alinear a tu propia gente. No mostrar la debilidad evidente. Claro, no mostrar la debilidad visibilizándola en una acusación constitucional donde eventualmente ahí la gente va a tener que levantar el dedo. Ese puede ser su negocio. Lógico. Oye, ¿Qué causa más daño a su partido? Causa mucho más daño al partido que se divida a la hora de la votación, antes que no se produzca la acusación constitucional. Y mostrar la debilidad de él como presidente que no logra unar voluntades y criterios. Pero por otro lado está haciendo su negocio que hoy día es una figura nacional. Ahora, esto se cobra, yo supongo. Me imagino que algo estará negociando con el gobierno. Pues claro, algún premio. Oye, algún premio. Esto se cobra. Hay gente instalada en el aparato del Estado que debe valer oro en este minuto. No, y lo que vienen defendiendo los partidos, cargo en los gobiernos, pues eso son. Sí, pero eso está convertido hace rato. Sí, pero meter gente. No los defenestres. Sí, pero meter gente de la democracia cristiana al gobierno lo veo bien difícil. No, mantener gente que no le saquen gente en puestos de tercera, cuarta línea y que vienen de gobierno anterior. Que no le saquen gente y eso le va a deber favores a Chaín con este juego de abuenarse con el gobierno. Red de operadores y funcionarios. Yo tengo la impresión. Pero la DC, mira, es noticia en desarrollo. La DC hay que seguirle la pista porque de eso depende si va a haber una oposición o muchas oposiciones y si se van a poder parar o no, o se van proyectos del gobierno contrarios o que tienden a desmantelar, como algunos de los que hemos conversado, la retroexcavadora de este gobierno que existe y hay gente que tiene ganas de implementarla, o si se van a poder concretar medidas que afecten el corazón del gobierno, como la acusación constitucional contra Chadwick, ya la desactivó. Es decir, la DC, todos sabíamos que iba a jugar un rol, pero ahora lo estamos constatando, por su debilidad, por su división interna, por lo que fuera, pero está jugando un rol. Y yo no sé cómo va a seguir ese rol, dónde va a terminar, dividida, apoyando al gobierno, apoyando a la oposición, configurando una sola oposición por un tema de clima político, como dice Mirko, de que la próxima grabación que haga imposible que siga Chadwick. ¿Quién sabe? Porque yo creo que esto se va... Las filtraciones pueden venir también por otro lado, digamos. Yo creo que hay filtraciones de declaraciones que a mí me encantaría escuchar de los otros carabineros respecto de cómo se dio esta curiosísima y rara
presentación ante el Ministerio Público. Acuérdate que los tipos no van al primer día del Ministerio Público, cuando el Ministerio Público los combina. Llegan tarde en la noche, como a las 2 de la mañana, después de haber hablado con los abogados. Si eso va a seguir. Mira, que Carabineros para muy debilitado, corrompido, y todo lo que uno pudiera decir de ellos, es verdad, y que es real, y por eso hay que intervenirlo y reinventarlo. Pero lo que hoy día está ocurriendo y estamos viendo, y Carabineros sabe hacer, son operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Si esto no es casualidad que haya un cuentagoteo, que haya una cosa, lo que tú dices, que llegan tarde. No llegan tarde porque se atrasaron y se le echó a perder el auto. Llegan tarde porque todo esto está pensado. Y además, acordémonos que está dividido Carabineros. Entonces, hay operaciones de inteligencia y contrainteligencia de cada uno de los dos grupos. Del grupo que apoyaba a Soto y del grupo que apoyaba a Villalobos, y que hoy día están casi todos afuera. Sí. Todos esos generales y coroneles están afuera, pero hay operaciones de medio mando que son operaciones de inteligencia. La última movida, para solamente informarle a las personas que nos están escuchando, en este juego que ha habido de yo filtro una cosa para dañarte, yo filtro otra cosa, la respuesta para la pelota. La última persona el último bando que tiró una filtración es el bando de Hermes Soto, que tira a la filtración de Victoriano, diciendo de que le avisó a Chávez. Vamos a ver qué es lo que viene de vuelta. Porque eso sí saben hacer bien los Carabineros, porque tienen organismos de seguridad dentro y de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, y además están divididos. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. Ya, nos tenemos que ir. Muchas gracias, don Federico. Sea un muy buen fin de semana lleno de muchos negrones. Será. Retóricos negrones. Nos vemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada.